En esta lección vamos a hablar de la curva plana y sus ecuaciones paramétricas. Si tenemos dos funciones f y g son funciones continuas, recordemos la continuidad de Mateo 1, son funciones continuas en un intervalo y, entonces, x igual a f de t y y igual a g de t se llaman ecuaciones paramétricas, se llaman o se denominan ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas, donde t es el parámetro, es decir, es la variable que está cambiando en el intervalo dado, es el parámetro. De tal forma que el conjunto, el conjunto denominado C de pares ordenados, f de t y g de t, cuando t varía en el intervalo y, cuando t cambia o varía en el intervalo, y, se denomina curva plana o curva paramétrica. Se denomina curva plana o curva paramétrica. Es decir, tenemos una curva plana que también denominamos curva paramétrica en el intervalo y, de tal forma que tendremos una, una gráfica, trazamos nuestros ejes y aquí tenemos nuestra expresión o nuestra función y en esa parte podemos trazar una, una curva, que empieza en un punto inicial, una curva que empieza en un punto inicial, se va desplazando por los puntos en los que va cambiando la línea y se genera lo que denominamos una curva plana. Los puntos que se están generando conforme el parámetro t va cambiando. Inicia en un punto inicial y se va generando la curva conforme va cambiando el parámetro. Ya que estamos hablando de vectores, entonces estamos hablando o entendemos que es una partícula en el espacio que se va desplazando. Esas curvas paramétricas o curvas planas, esas curvas paramétricas o curvas planas puede ser una curva plana simple, bueno, diríamos una curva, simple o una curva plana que empieza en un punto inicial
y llega a un punto final. Entonces tendremos aquí una curva plana o una curva plana sencilla, una curva plana. También podemos tener una curva plana cerrada. Esta curva plana inicia en un punto A y termina en un punto B. Tendremos también una curva que inicia y termina en el mismo punto. Entonces tendremos una curva cerrada. Tenemos aquí nuestro punto A y ese punto A es igual a B. Entonces nuestra curva es una curva cerrada que inicia en A y termina en B, que es igual a A. Es una curva simple cerrada, curva simple cerrada. Y también podemos tener una curva simple, sí, pero una curva cerrada, pero no simple. También empieza en un punto inicial y termina en un punto igual. Diríamos, si tenemos aquí un punto que A y ese punto A también es igual a B, entonces podemos tener una curva que se va generando y regresa al mismo punto, y esa es una curva cerrada, no simple. Curva cerrada, no simple. Entonces, de esa ecuación que tenemos o de esa curva que tenemos, regresemos a nuestro anterior, de esa curva que tenemos aquí en el espacio, nuestra curva plana, que tiene los puntos X, Y, cada punto en rojo son los puntos X, Y, pero esos puntos están en función, X es f de t y Y es g de t. Esos son los puntos que nos generan esa curva plana. Veamos a manera de ejemplo, tengamos un ejemplo, veamos un ejemplo. Graficar la curva C, graficar la curva C, cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a t cuadrada y y igual a t cúbica en el intervalo -1 menor o igual que t menor o igual que 2. Bien, para calcular los puntos haríamos una tabla, haríamos una tabla donde tenemos el parámetro t y los valores de que nos genere ese parámetro. O sea, tenemos el parámetro t y en el intervalo tomaremos los valores de ese parámetro. O sea, tengo mi parámetro es t y mis x y y en función de ese parámetro. Cuando t es igual a -1, de acuerdo a las ecuaciones paramétricas, -1 al cuadrado nos va a dar 1 y t cúbica -1 al cubo nos va a dar -1. Nos va a dar -1. Ahora, cuando t es igual a -1/2, x va a ser un cuarto, y t va a ser igual a, y va a ser igual a -1/8.
Cuando t es igual a cero, x es igual a cero y y también es igual a cero. Cuando t es igual a un medio, entonces tendremos que x es igual a un cuarto. Sí, x es igual a un cuarto y y es igual a un octavo. Cuando t es igual a uno, x es igual a uno y y es igual a uno. Cuando t es igual a 3 medios, cuando t es igual a 3 medios, entonces tendremos que x son 9 cuartos y y son 27 octavos. 27 octavos. Y cuando t es igual a 2, entonces x es igual a 4 y y es igual a 8. Entonces, esa es nuestra tabla de valores paramétricos. Veamos o borremos un poco de esto. Borramos aquí y ahora insertemos nuestras aplicaciones. Vamos a insertar nuestras aplicaciones. Vamos a insertar nuestros ejes. Vamos a ajustar adecuadamente esos ejes. Entonces tenemos ahí los puntos. Marcamos los puntos ahí en nuestros ejes. Tendremos los puntos. Si tenemos el primer punto es x1 y y-1, entonces tendríamos más o menos por aquí ese punto x1 y -1. Después tenemos un cuarto en x y -1 octavo. Entonces ese punto lo tendremos más o menos por acá, aproximamos. Y cuando es cero, estamos aquí en el origen de los 3 puntos. Después los otros puntos son simétricos, un medio que nos da un cuarto, entonces el punto es simétrico al que tenemos ahí. Después el otro punto está en uno y -1 y está nuestro punto, nuestra simetría. Después nos da 2,80 y tantos y 3,15. Entonces aproximamos, estamos aquí en 2 puntos y en 3,75 más o menos aproximada por acá. Y cuando estamos en x igual a 2, cuando t es igual a 2, tenemos que x es igual a 4 y y es igual a 8, estaríamos aquí así. Ahí tenemos los puntos, entonces si unimos esos puntos en el punto inicial, tendremos aquí así nuestra curva que se va formando conforme se desplaza esa partícula por esos puntos y tenemos ahí nuestra curva paramétrica, la curva que corresponde a las ecuaciones x igual a t cuadrada y y igual a t cúbica en el intervalo de -1 menor o igual que t, menor o igual que 2. Entonces, ya graficamos la curva, lo hicimos manualmente, ahora vamos a usar nuestras herramientas de GeoGebra. Vamos a abrir nuestro GeoGebra.
Ya abrimos nuestra GeoGebra y ahora vamos a trazar nuestra curva paramétrica con nuestra, con nuestra herramienta. Aquí lo primero que vamos a hacer es vamos a establecer un deslizador. En este caso seleccionamos aquí deslizador, lo posicionamos y mi deslizador se llama A y va a ser numérico. Mi intervalo es de -1 a 2. Sí, vamos a decirle que el incremento va a ser 0.5, 0.5. Le decimos OK y ya tenemos un deslizador. Este lo podremos mover y nos va a ir cambiando los valores. Ahora trazamos nuestra curva paramétrica como ya lo hemos hecho antes en la otra unidad, nuestra curva y nuestra expresión es t cuadrada. En y tenemos t cúbica, mi parámetro es t y ese parámetro está cambiando de -1 a 2. Ahí ya vemos que se traza la curva paramétrica. Vamos a desplazar el deslizador para que esté en otro lado y no nos interfiera en la imagen. A ver si lo podemos mover. Ya lo tenemos ahí. Entonces, también movemos la gráfica para ver que llegue exactamente hasta 8. Pero como dijimos, esos puntos, digo, esa curva no existe, sino que se va formando como cómo se va desplazando la partícula y en esa dirección. Entonces, a nuestra curva, ahora le vamos a cambiar que vaya desde -1 hasta el nombre que tiene nuestro deslizador. En este caso es hasta A. Y ponemos que cambie hasta A. Le damos a aplicar, le decimos OK y vemos que nuestra curva ha desaparecido. Es decir, nuestra curva no existe todavía porque la partícula no se está moviendo, está en el punto -1. Empezamos a deslizar y vemos cómo se va formando nuestra curva paramétrica conforme la partícula se va desplazando hasta que llega al punto que marca nuestro intervalo. Entonces, de esta manera graficamos una curva paramétrica, trazamos en GeoGebra, trazamos un deslizador que involucre el intervalo que nos marque la curva y después trazamos la curva paramétrica como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Con esto concluimos esta lección de la curva paramétrica y solo resta hacer más gráficas o practicar las gráficas con otras curvas. Cualquier duda estamos para contestarla.